Hola, buenas tardes a todos. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas. Feliz día. Buenas tardes. Feliz. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, antes que nada quería agradecerles a aquellos que hicieron llegar sus saludos por el Día del Profesor. Por ejemplo, ahí alguien, Nico, también está saludando. Así que muchas gracias a todos. Bueno, no sé si hubo alguna consulta respecto a los videos que subimos en el día de ayer. Hola. ¿Los videos no era uno solo? Había dos videos, uno que era teórico y el otro era el caso práctico. Vi uno solo de los dos. El práctico está dividido en 3. Sí, vi el teórico nomás, profesor. Yo no vi el práctico. Bueno, yo les pido que por favor después repasen esos temas, ¿sí? Tal vez en algún momento hagamos algún otro caso para que ustedes puedan cerrar la idea de presupuesto, pero les pido por favor que lo vean, ¿ok? Profe, yo le quería hacer una consulta. Sí, Ezequiel, ahora iba a vos, porque vos me preguntaste. Sí, no había entendido bien la diferencia entre el presupuesto rígido y el flexible. Sí. ¿Tiene que ver con el tiempo y la corrección? O no terminé de entenderlo. Te paso a explicar. Uno puede categorizar los presupuestos en distintos tipos. Uno de ellos es en cuanto a la flexibilidad, ¿no? Sí. Entonces, vos lo podemos definir de dos maneras. Te voy a dar la primera y después te doy la segunda. Decimos que un presupuesto es flexible cuando tenés varias premisas, como si fueran varios escenarios. Entonces, en ese sentido es flexible. Y ahí en el PowerPoint que nosotros compartimos, vas a ver que habla respecto a premisas que tienen que ver con la situación macroeconómica, es decir, con el entorno, y premisas que tienen que ver con la propia compañía. Ese es el presupuesto flexible. El rígido no, el rígido trabaja con un escenario. Perfecto. Esa es una forma de clasificarlo. La otra forma tiene que ver cómo vos vas haciendo el control presupuestario. En el rígido, justamente como vos no lo variás, vos lo que vas haciendo es comparando la realidad con lo que tenías y vas anotando los desvíos y vas explicando por qué se producen esos desvíos. Ahora, en el flexible, ¿qué vas haciendo? A medida que vas comparando con la realidad y ves que hay desvíos, lo vas corrigiendo sobre la marcha. Por eso se llama flexible también. Bien. Perfecto. Profesor. Gracias. Hola. Sí, te escucho. Sí, ahí revisé. Hay dos videos subidos, pero son el mismo video. No hay dos videos distintos. En el Drive, donde dice Videos, en la G de videos, hay dos videos que son exactamente el mismo. Sí, pero después hay otra subcarpeta de práctico. Sí, hay que entrar en el práctico y en el práctico hay dos. ¿No está en la carpeta de videos? Sí, está dentro de esa misma, hay una subcarpeta que dice que es de práctica. Donde están otros videos que de la parte práctica. Adentro de la de videos está... Hay una carpeta que dice práctica, clase 16 del Esa 9. Sí, exactamente esa es. ¿Son esos 5 videos que hay ahí? Son tres en realidad, son tres. Hay dos repetidos, pero son... hay dos repetidos. Hay dos repetidos, exactamente. la persona que está con el seudónimo de Aniki. Sí, yo. ¿Cuál es tu nombre? Demián.
Demian, yo te cuento lo que pudo haber pasado. A lo mejor, porque Gabriel subió la parte práctica, a lo mejor no la puso en la misma carpeta. Lo que sucede es que a veces, cuando ustedes utilizan los videos en el Drive, a veces es como que lo vuelven a copiar. No es que está subido 2 veces, sino que la persona que lo baja, por alguna razón que la verdad que desconozco, porque ha pasado con otros archivos, duplican el archivo. ¿Me explico? Sí, pero yo entré ahí en la carpeta, miré, vi que había 2 videos, chequeé que eran el mismo, dije, bueno, veo uno solo, y después estaba metido en otra carpeta que no había visto, que era otra carpeta con los videos, pensé que estaba todo junto. Está bien, entonces lo que pasó es que Gabriel lo subió en otra carpeta, pero yo lo que te digo, no es que se subió 2 veces el mismo, sino que te vuelvo a decir, cuando alguien lo quiere bajar, a veces lo duplican, no sé cuál es la razón. Porque eso no solamente pasa con los videos, sino que pasa con otros archivos que quedan duplicados, y lo que tenemos que estar haciendo nosotros es justamente eliminarlos para no traer confusión. Yo uso bastante el tema de Google. Tenés una opción que es hacer una copia, que debe ser que marcan esa opción. Habría que ver si tenés una opción para que no puedan modificar los alumnos cualquier carpeta, salvo donde está marcado para que subamos la ficha. Claro, a lo mejor tendríamos que revisar eso. Gracias por el comentario. Profe, una consulta. ¿Los videos que son del práctico son de algún ejercicio que está en la guía? El caso, a ver, yo acompañé el teórico con un caso muy pequeño para que ustedes empezaran a aproximarse al tema, y el caso práctico sí, es uno de los que está relacionado por la guía de trabajos prácticos. Muchas gracias. Entonces ya podríamos hacer toda esa guía, toda la guía que corresponde a este tema. ¿Cómo, perdón? ¿Ya podemos hacer la guía completa que corresponde al tema este? Al tema de presupuesto sí, ya podrían estar, porque el caso que a ustedes se les subió como video explicativo de la parte práctica es el caso más complejo, por así decirlo. Así que el resto, hay otro caso, creo que se llama el ALBA, si mal no recuerdo, ese es más sencillo y deberían poder hacerlo. No hay problema, Maite, a veces ocurre esto, no es un tema de que estemos buscando responsables, a veces ocurre lo de la duplicación, entonces lo que vamos a tratar de hacer es justamente ver las propiedades que ustedes tienen como para que no puedan modificar los archivos que están subidos. Bueno. Ahí quedaron 3 archivos. Bien, gracias, Demian. Acá hay una persona que me está preguntando por las fechas del cronograma. Sí, las estamos manteniendo por ahora, así que sobre todo por el tema de los exámenes no lo vamos a modificar. Melina, ¿sobre qué caso tenés una duda? Es más que nada la parte de Keating, la parte final que dice por las pérdidas que le daba en caja, de qué manera iba a contrarrestar eso, y había 2 formas, y hay 2 cuadros en la resolución. Pero la verdad que no entiendo bien cómo conformarlos. Bien, bueno, eso lo vamos a ver, como es un tema respecto al financiamiento. En alguna otra reunión, yo voy a esperar a que ustedes, porque no todos lo terminaron de ver, entonces voy a esperar a que ustedes vean todos los videos del tema presupuesto, y en algún momento nos reuniremos y haceme por favor recordar este tema, de ver esa segunda parte de la resolución. Ok, perfecto, gracias. No, de nada.
Acá Leo dice, si el lunes hay clases, porque tengo final de otra materia. Bueno, no sé cómo te pusieron final ese día, ¿no? Pero es el día del estudiante y merecido lo tienen, así que no va a haber reunión. En el cronograma estaba pautado como un día libre para ustedes, así que espero que de la manera más responsable puedan festejar el día suyo. Bien, voy a compartirles un PowerPoint sobre otra herramienta que tiene el director financiero. El PowerPoint, si no está subido en el Drive, lo voy a subir una vez que termine la charla con ustedes. Y vamos a hacer un caso básico. Vamos a ver una variante de cómo armar lo que se llama un estado de flujo de efectivo. Y en la próxima reunión, ustedes lo que van a tener es un caso práctico nuevamente sobre este tema. Seguramente ahí, a lo mejor si ya vieron ustedes los videos, además como el lunes van a tener libre, lo que podemos hacer el miércoles de la semana próxima es ver estos temas que quedaron pendientes de presupuesto. ¿Ok? Genial. Ok, profe. Ok, gracias. Bueno, vamos a hablar hoy sobre el flujo de caja, que en inglés, las palabras en inglés son cash flow, ¿sí? Eso lo van a escuchar durante toda la materia, y para aquellos que el día de mañana quieran seguir una especialidad o una maestría, obviamente lo van a ver en todas las reuniones. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar el flujo de caja pensando, digamos, en un análisis de la situación de una compañía, es decir, que es un estado de los estados contables que produce como información la compañía, pero sepan que esto después lo podemos transformar en una estimación de los flujos de caja futuros, y eso es lo que más nos va a importar desde el punto de vista financiero. Entonces, primero vamos a hacer una lectura respecto a qué es lo que pasó con la compañía, y después vamos, más adelante, en alguna otra reunión, a armar los llamados flujos de caja esperados, estimados o proyectados. Entonces, nos preguntamos por qué el flujo de caja es importante. Vamos primero a definir lo que es el flujo de caja o cash flow. Decimos que es la diferencia entre los cobros y los pagos de la tesorería, ¿sí? Los cobros se refiere a un flujo de entrada de efectivo en la tesorería, y los pagos son los flujos de salida de efectivo en la tesorería. Vayan recordando, lo vamos a ver también más adelante, pero hay dos tipos de variables cuando uno se refiere a la información contable, ¿no? Hay lo que se llama una variable stock, que está relacionada con las cuentas del estado de situación patrimonial, es decir, tanto las cuentas de activo, las de pasivo y patrimonio neto. Decimos que son variables, pero de un momento dado, es una foto. En cambio, hay otro tipo de variables, que las denominamos variables de flujo, y son variables que se refieren a un periodo. Por ejemplo, un ejercicio económico de un año. Y ahí lo que tenemos son las cuentas que integran el estado de resultados, ¿sí? Entonces, variable stock, por un lado, variable flujo, por el otro. Hay muchas razones por las que una firma, una compañía, una organización puede fracasar. Pero lo que siempre decimos es que hay algo que al final termina con ella, y es la falta de liquidez, ¿sí? O si lo quieren denominar de otra manera, es la iliquidez. Vamos a diferenciar acá entre lo que es la liquidez de una compañía y la liquidez de un instrumento o de un activo, ¿sí? Cuando hablamos de la liquidez de una compañía, nos estamos refiriendo a si la empresa
tiene las condiciones suficientes para cumplir con sus compromisos en tiempo y forma. Si queremos, eso sería una especie de liquidez desde el punto de vista contable, ¿no? Vamos a ver seguramente en las próximas reuniones algunos temas relacionados con análisis de estado financiero y vamos a volver sobre el tema. Pero podríamos definir también la liquidez como la diferencia entre el valor actual o valor presente de los flujos de caja generados por los activos y el valor actual o valor presente de los flujos de caja que corresponden a los pasivos. Entonces, si los flujos que generan los activos valuados al momento cero superan, si son mayores al valor actual de los flujos generados por los pasivos, ahí la empresa decimos que tiene liquidez desde el punto de vista económico o técnica, o una liquidez técnica, ¿no? Cuando estamos refiriéndonos a si un activo es líquido, eso se tiene que entender como que uno puede transformarlo en efectivo, es decir, en dinero, muy rápidamente, es decir, en el muy corto plazo y con un costo mínimo. Disculpe, profe. Sí. Había dicho diferencia entre valor del activo... Valor actual de los flujos generados por los activos. Sí. Eso tiene que superar al valor actual de los flujos determinados por los pasivos. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, hay muchos directivos de las compañías que centran su análisis en el EBITDA, por ejemplo. Acuérdense que EBITDA eran las siglas de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations, ¿sí? Esos son utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones de bienes de uso y amortizaciones de bienes intangibles. También centran su atención en las cuentas de resultado y o en las cuentas del estado de situación patrimonial o del balance general, ¿no? Pero lo que nosotros decimos es que solamente los buenos inversores hacen foco de atención en el flujo de caja o en el cash flow. ¿Por qué? Bueno, una de las razones por las que el análisis de los flujos de efectivo es interesante para los distintos actores es o tiene que ver con la dificultad para manipular o presentar de manera conveniente los flujos de efectivos. Esto nos lleva a recordar una frase en inglés que digamos que está ahí escrita, que es cash is king, el efectivo es el rey. Por eso ahí nosotros hacemos una traducción en español referido a esa, no es una traducción literal, sino que el efectivo mantiene viva a la firma, ¿sí? Ese armado del flujo de efectivo implica menos subjetividad y entonces por eso decimos que es más difícil de manipular. No quiere decir que no se manipule. Obviamente han existido casos en la realidad donde esos estados fueron también manipulados, pero es mucho más difícil que los conceptos anteriores. Profesor. Sí. Leí un par de veces que decían que el EBITDA se puede manipular. ¿De qué manera, sin que sea una estafa, se puede manipular el EBITDA? Por ejemplo, registrando conceptos que a lo mejor no deberían registrarse, ¿sí? O haciendo más, ¿cómo te diría? Haciendo más abultado esas cifras cuando en realidad no corresponden, ¿sí? O, por ejemplo, poner ingresos que no fueron, digamos, realmente realizados. O, por ejemplo, haciendo una registración por debajo de lo que corresponde, tanto de los gastos de administración y comercialización. Ese tipo de manipulaciones tienen que igual estar especificadas. Si una empresa cotiza en la bolsa, tiene que estar especificado en alguna parte de su presentación cómo está calculando esos valores o no. Por supuesto, obviamente, obviamente que cuanto más grande es la empresa, si tiene valores que cotizan en un mercado de valores,
si tiene auditores de reconocido prestigio internacional, se supone que es más difícil hacer esto. Pero bueno, han ocurrido casos como el de Enron, como el caso de Citigroup, etcétera, en donde, más allá de la importancia de las firmas y de los auditores que estaban trabajando y de que cotizaban en bolsa, igual, digamos, manipularon las cifras. Entonces, eso es algo complicado, ¿no? O, por ejemplo, cuando vos, supongamos digamos, te doy otro ejemplo, una empresa que no tiene registrado determinados pasivos. O bien, por ejemplo, un banco que te dice que determinadas empresas que son muy importantes en cuanto a el tamaño del préstamo que le ha dado, entonces es un activo muy significativo, te dice o te la evalúa como que está en una situación normal y sin embargo esa empresa tiene problemas, ¿sí? O te doy otro ejemplo, un banco que hace apoyo crediticio a su grupo empresario, que son industrias que a lo mejor nadie le daría un crédito en el mercado, en condiciones justamente de mercado, y sin embargo ese banco está ayudando a ese grupo empresario. Bueno, el tema es poder eso, digamos, uno como analista, me refiero a una persona que está en la parte exterior de la compañía, pueda detectar esos problemas y bueno, y tratar de tomar decisiones al respecto. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, acá vamos a hacer una diferenciación entre el beneficio contable y lo que es el flujo de caja, ¿no? Ustedes ya esto lo venimos comentando, incluso cuando, si es que vieron el tema de presupuesto. Cuando uno realiza una venta, ustedes saben que la contabilidad, en donde ahí estamos hablando de beneficios contables, lo que hace es registra la venta en función del periodo en que se produjeron, independientemente si se cobraron o no. Es decir, si fue hecha la venta al contado o a crédito. Lo mismo sucede con los costos que están asociados a los ingresos. Es decir, en la contabilidad el principio que rige es lo de devengado. Mientras que cuando estamos hablando de flujo de caja, nos estamos refiriendo a lo percibido. Y por último, el tema de los gastos de capital. Ustedes también saben bien que en el caso del armado de un flujo de caja, supónganse incluso si lo quieren relacionar eso porque está vinculado con el presupuesto financiero, esto en realidad tendría que ir al presupuesto financiero, pero tiene que ver más directamente con el presupuesto de inversiones. Ahí lo que van a hacer es, va a estar el desembolso por la compra del bien en el momento en que se produce. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en la contabilidad? Va a estar activado, va a estar en el activo, como un activo fijo, como un bien de capital, como un bien de uso, y a medida que transcurra el tiempo o por el mismo uso de ese bien, se va a ir enviando vía depreciación esa pérdida del valor al estado de resultados. Entonces, una cosa es beneficio contable, otra cosa es flujo de caja. Vamos a ver ahora un ejemplo en donde una firma tiene beneficio, es decir, registra beneficio, pero no tiene dinero. Es decir, la situación económica que tiene que ver con el beneficio, acuérdense, situación económica, lo miro en el estado de resultados. Ganó o perdió la compañía. La situación financiera la miro a través del cash flow y otros elementos. Acá tenemos un caso donde gana, pero no genera dinero, es decir, que no tiene liquidez, a eso nos referimos. Supónganse hay una empresa llamada Boulevard Córdoba, que se dedica a suministrar pastas, pan, etc. Decimos que el dueño dispone de 15.000 pesos en el Banco Provincia y estima que las ventas para los 3 meses, junio, julio y agosto, van a ser de 30.000, 45.000 y 60.000. Suponiendo que el costo de ventas fuese el 60% de las ventas y que el costo fijo es de 15.000 pesos,
Si uno arma el estado de resultado para ver la situación económica, fíjense lo que ocurre. El primer mes tengo ventas 30.000. El costo de ventas son 18.000. El margen bruto, la diferencia me da 12.000. Costos fijos 15.000. Eso me da un EBITDA de 3.000 negativo. Acá es solamente para ver la diferenciación entre un ejemplo donde tengo beneficios sin dinero y vamos a ver otro ejemplo donde genera dinero pero no tiene beneficios. Por eso no estamos incorporando ni costos financieros ni los costos fiscales. Y nos quedamos con el EBITDA. Tampoco está el tema de las depreciaciones y amortizaciones. Cuando pasamos al mes siguiente, en julio, las ventas son 45.000, el 60% de 45.000 me da 27.000, me queda un margen bruto de 18.000, a eso le restamos los costos fijos por 15.000, tenemos un EBITDA de 3.000, con lo cual el acumulado acá ya está en cero al mes de julio. Vamos a agosto, la empresa va a tener ventas por 60.000, el 60% de los costos de ventas me da 36.000, el margen bruto 24.000. A eso le neteamos los costos fijos, me quedan 9.000 en el EBITDA. Con lo cual, el beneficio acumulado en el trimestre es de 9.000. Podemos decir que la situación económica, así a grandes rasgos, es aceptable. Vamos a armar ahora el estado de flujo de caja. Política de los clientes o hacia los clientes, se cobra las ventas a los 60 días. Política de proveedores, vamos a pagar a 30 días, los costos fijos son al contado. Obviamente, esto está hecho justamente así a posta, porque si ustedes ven las condiciones que tienen, o que lo que la empresa le pone a los clientes y las condiciones que los proveedores nos ponen a nosotros, obviamente que vamos a tener problemas de caja. ¿Por qué? Tenemos los costos fijos que hay que abonarlos cash. A los proveedores le pagamos a los 30 días, pero yo cobro a los 60 días. Es evidente que vamos a tener problemas. Entonces, lo que esto va a servir es para determinar, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo negociar con los clientes de tal manera, pero de tal manera que no tenga problemas en la generación de ventas? Por ejemplo, ¿podemos achicar los plazos de cobro? ¿O puedo trabajar con los proveedores, tratar de negociar con los proveedores para ampliar este plazo de financiación? ¿Los costos fijos, hay alguna posibilidad de prorratearlos? Fíjense lo que sucede. La firma tenía una caja inicial de 15.000, ¿sí? No cobra ventas. No le paga a los proveedores, pero sí tiene que pagar el costo fijo. Queda en cero. Esta caja final pasa a ser la caja inicial de julio. Seguimos sin cobrar ventas. Ahí empezamos a pagar a los proveedores, 18.000. Pagamos los costos fijos, tenemos una caja deficitaria, es decir, un faltante de caja de 33.000. Esta caja final es la caja inicial del mes de agosto. 33.000 faltante, ahí empezamos a cobrar las ventas, ¿sí? Fíjense que empezamos a cobrar lo de junio. Ahí pagamos proveedores, ¿sí? Porque estoy pagando, acá pagué lo de junio, acá estoy pagando lo de julio, con 30 días de retraso. Pagamos costos fijos al contado y llego a un déficit de tesorería de 45.000 pesos. Es decir, vemos que es un ejemplo donde tenemos beneficio contable, pero desde el punto de vista de generación de fondos, tenemos un problema. ¿Por qué ocurre esto? Las ventas están creciendo a buen ritmo, aumentan consiguientemente los costos de venta, posiblemente también los costos fijos aumenten. Lo que hay es una disparidad entre las políticas de cobro y de pagos. ¿Cuál es la conclusión? Un negocio en apariencia saludable fracasa. ¿Por qué? Porque la empresa se quedó sin dinero. Entonces, comentábamos, lo que puedo hacer es tratar de negociar los plazos de cobro, puedo negociar con mis proveedores, tal vez podría hacer algo con los costos fijos, o podría recurrir acá a una EFES, una entidad financiera, para obtener lo que se llama un crédito de evolución, un crédito de corto plazo, de tal manera que nos permita aguantar hasta que cobren sus ventas. Vamos al otro ejemplo, ¿no?
Una empresa que ahora sí va a generar dinero, pero no tiene beneficio. Es el caso contrario. Luis, que es un pequeño comerciante, acaba de montar un pequeño negocio de venta de corbatas en la calle San Nicolás. Espera vender 75.000, 100.000 y 120.000 pesos. Los costos de venta son 70% de los ingresos y los costos fijos ascienden a 45.000 pesos, supónganse el alquiler del local. Comienza su aventura también con 15.000 pesos en el banco. Entonces, acá las ventas, creo que están pautadas al contado. Fíjense que las ventas de junio son 75.000, los costos de venta 70%, 52.500, eso me da un margen bruto de 22.500, tiene que hacer frente a costos fijos de 45.000, el EBITDA es negativo de 22.500. Vamos a julio, aún cuando aumentan las ventas a 100.000, los costos de ventas son el 70%, me queda 30.000 de margen bruto, costos fijos 45.000. EBITDA 15.000 negativo. Vamos a agosto, suben nuevamente las ventas, 120.000, el 70% son 84.000, me queda un margen bruto de 36.000, pero como tiene costos fijos de 45.000, el EBITDA es negativo 9.000. Tiene una pérdida acumulada de 46.500. Vamos al armado del flujo de caja. Parte de la caja inicial 15.000, cobro de venta 75.000, no tiene que pagar a los proveedores, paga los costos fijos de 45.000, que es el alquiler, me queda una caja final de 45.000. Perdón. Esa caja final pasa a ser la caja inicial del mes de julio, 45.000. Cobra las ventas por 100.000, no paga aún los proveedores y sí tiene que pagar los costos fijos. Me queda una caja final de 100.000. Esa caja final es la caja inicial de agosto. Cobra las ventas por 120.000 y ahí empieza a pagar proveedores, 52.500. Costos fijos 45.000, caja final 122.500. ¿Cuál es la conclusión? Que si el negocio no llega a ser rentable, como es este caso, tarde o temprano se va a quedar igual sin efectivo, aun cuando veamos que no tiene problemas de liquidez por ahora. Y vamos ahora al armado, ¿no? O lo que conocemos como los distintos flujos de caja desde un punto de vista de la contabilidad, ¿no? Básicamente son 3 flujos de caja que me van a permitir explicar la variación que hubo en el rubro de disponibilidades, efectivo o caja, como quieran llamarlo, de un periodo a otro. El primer flujo de caja, y es el más importante, el más significativo, es el flujo de caja generado por las actividades de explotación, ¿sí? Es decir, por las actividades ordinarias de la compañía, por su negocio. ¿Qué tendríamos que observar acá? Y tendríamos que observar lo que es cobro a clientes, el pago a proveedores, el pago de salarios, pago de alquileres y otros movimientos que son necesarios para mantener el negocio operativo y funcionando. Nuevamente decimos que es el más importante porque resulta de las actividades normales de la empresa, ya sea para producir y vender bienes y o servicios. Fíjense que esto es lo que deberíamos considerar. Nosotros vamos a armar el flujo de efectivo, pero como si fuéramos analistas externos, es decir, mirando a la compañía desde afuera, no estamos dentro de la compañía, con lo cual vamos a utilizar lo que en la contabilidad se llama método indirecto, por comparación de 2 balances, por ejemplo, anuales, y el estado de resultados del periodo correspondiente al análisis. Si nosotros tuviéramos otro tipo de información, podríamos hacerlo a través del método directo, en donde ahí sí veríamos directamente el cobro, los pagos, etc. El segundo flujo de caja es el flujo de caja generado por las actividades de inversión. Y cuando nos referimos a actividades de inversión, ustedes saben bien que puede haber inversiones, si compramos maquinarias, camiones, patentes, terrenos, edificios, por ejemplo,
Pero también puede haber desinversiones de capital. ¿Y ahí a qué nos estaríamos refiriendo? Y por ejemplo, a la venta de activos fijos, ¿sí? Acuérdense que activos fijos serán, por ejemplo, los bienes de uso, los activos de capital. Y el análisis de lo que ocurre con este flujo de caja es muy importante, porque si uno observa qué es lo que ocurre en este flujo de caja y advierte que la cantidad invertida es pequeña con relación al tamaño de la compañía, entonces, ¿qué lectura podríamos hacer? Podríamos decir que los directivos están considerando a la empresa como una máquina de hacer dinero y es lo que vulgarmente se conoce como que están ordeñando la empresa, ¿sí? Es decir, le están sacando el jugo, todo el jugo posible. Si la cantidad invertida es pequeña, si lo que se invierte es pequeño respecto al tamaño de la compañía. Por el contrario, si la cantidad invertida es alta, eso me está diciendo que se está invirtiendo en el futuro y son empresas que están creciendo, ¿sí? Ustedes saben bien que las empresas pasan por distintas etapas, pueden estar justamente en pleno crecimiento, alcanzando el periodo de madurez o bien en un proceso de declive, dependiendo la vida de la compañía. También es cierto que invertir más o menos va a depender del sector en que se desenvuelva la empresa, va a depender de la situación macroeconómica del país y va a depender del momento preciso en que estamos realizando el análisis, ¿no? A lo mejor por algún tema coyuntural. Llegamos así al tercer flujo de caja, que es el flujo de caja generado por las actividades de financiación. Entonces, decimos que constituyen los flujos de efectivo para acreedores y propietarios y los que provienen de ellos. Por ejemplo, todo lo relacionado con el endeudamiento, ¿sí? Endeudamiento a corto y largo plazo, pero endeudamiento que tiene que ver con, por ejemplo, el sistema bancario o con el sistema financiero. No nos estamos refiriendo a la deuda comercial. Eso lo vemos en el activo, perdón, en el capital de trabajo. La cancelación de deudas, los aportes de capital y el pago de dividendos en efectivo. Vamos a comentar que una empresa puede recurrir a la financiación ya sea interna o externa. La financiación interna es aquella que proviene de la reinversión de los beneficios obtenidos. Es decir, ustedes saben que si la empresa genera utilidades, esas utilidades pueden quedarse dentro de la empresa y van a justamente financiar el crecimiento. Eso se conoce como financiación interna. Puede ser la totalidad, puede ser una parte y la otra parte va a ir destinada al pago como retribución de dividendos a los tenedores de las acciones, por ejemplo. Si fuera una empresa cuyo capital accionario estuviese representado por acciones. La financiación externa es aquella que está provista por acreedores y propietarios, ¿sí? Ya sea a través de la toma de deuda o bien a través de aportes de capital. Ahora sí vamos a ir al armado del flujo de caja. Partimos de la información de los estados contables, es decir, se extrae la información de los estados de situación patrimonial de la empresa al comienzo y al final del año. Por eso decimos, por ejemplo, los dos últimos balances anuales. El primer balance corresponde al cierre del año anterior y al inicio del año que estoy considerando. El del final del año corresponde obviamente a la finalización del periodo que estamos analizando, junto con la cuenta de resultados del mismo periodo. Y acá tenemos unas reglas mnemotécnicas para poder ir armando lo que es un estado, lo que era antiguamente un estado de origen y aplicación de fondos o un estado de usos y fuentes y que ahora recibe el nombre de estado de flujo de efectivo. Fíjense, todo aumento de activo, nosotros habíamos dicho en la primera reunión que eso estaba relacionado con las decisiones de inversión. Entonces, yo tengo que pensar que la compañía decidió colocar recursos ahí. Por eso, digamos, todo aumento de activo decimos que es una aplicación de fondos.
Imagínense, si la compañía compra una nueva maquinaria, está aplicando fondos en bienes de uso. Si la compañía aumenta el nivel de stocks, está aplicando recursos ahí. Si la compañía le da más financiación a los clientes, está justamente colocando recursos en ese destino. Y si la empresa decidiera tener más dinero en la caja, ahí está también haciendo una aplicación de fondos. Esto que recién acabo de decir, después lo van a ver que lo puedo ver desde otra óptica, ¿no? Porque yo ahora estoy trabajando con lo que se denomina la definición de fondos igual a recursos totales. Es decir, estoy analizando todas las líneas, todos los rubros del estado de situación patrimonial, incluyendo efectivo. Después van a ver por qué yo estoy comentando esto y se van a dar cuenta. Aquí. Por ende, si digo que todo aumento de activo es una aplicación, todo lo que sea una disminución del activo va a ser un origen de fondos. Si yo vendo un bien, la empresa se hace de fondos. Si vendo, por ejemplo, un bien de uso, o si la empresa tiene un terreno y lo vende, se hace de fondos. Si caen las existencias, me refiero a los bienes de cambio, disminuyen, es un origen de fondos desde este punto de vista. Si los clientes ahora, el saldo de clientes es menor al del año anterior, también es un origen de fondos desde el punto de vista de la compañía porque está financiando menos. Cuando paso al lado derecho del estado de situación patrimonial y veo la estructura de capital, decimos que todo aumento de pasivo y o patrimonio neto es un origen de fondos. Si la empresa va a un banco y pide un crédito, aumenta el pasivo, es un origen de fondos. Si los accionistas deciden hacer un aporte nuevo de capital, es un origen de fondos. Por ende, así como todo aumento de pasivo y patrimonio neto es un origen de fondos, cuando tenemos una disminución del pasivo, es decir, una cancelación de pasivos o una disminución del patrimonio neto, ahí tenemos una aplicación de fondos. Disminución del pasivo, estamos cancelando deuda, por ejemplo. Y en el caso del patrimonio neto, ¿por qué puede estar disminuyendo? Y bueno, puede ser porque obtuvimos una pérdida o estamos haciendo un pago de dividendos en efectivo. Eso sería una aplicación de fondos. Registren que yo estoy hablando de pago de dividendos en efectivo, porque si fuese un pago de dividendos en acciones, ahí lo que tenemos es solamente una variación cualitativa. Yo tengo utilidades no distribuidas que pasan a formar parte del capital social. Ahí tengo el pago de dividendo en acciones. Entonces, no me impacta el patrimonio neto. Sí tengo movimiento de fondos cuando los dividendos que se pagan son en efectivo. Estamos utilizando como sinónimos el término aplicación, uso, inversión y pago. Lo mismo que estamos tomando como sinónimos origen igual a fuente igual a cobro. ¿Cómo vamos hasta acá? Perfecto. Bien. 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 Muy bien. Bueno, vamos a avanzar, es decir, yo recién les hablé de los 3 flujos de caja y les iba a explicar cómo lo podemos armar. Pero antes de hacer eso, vamos a empezar con un caso muy sencillo y este tema de las aplicaciones y orígenes, vamos a hacerlo desde una forma muy primitiva y a medida que vayamos avanzando vamos a ir dándole mayor formato y vamos a ir interpretando mejor lo que ha ocurrido en un determinado periodo para un caso que vamos a explicar a continuación. ¿Ok? Ok. Sí. Les voy a compartir ahora un PowerPoint. Perdón, una hoja de Excel.
Ahí están viendo una hoja de Excel, ¿no? Sí. Bueno, fíjense que este es un ejemplo muy básico de una empresa que tiene el estado de situación patrimonial o balance general correspondiente a diciembre del 2018 y a diciembre del 2019, ¿sí? Este, que es el del cierre del 2018, obviamente es el del inicio del año o del periodo 2019, y este es el de cierre. Y tenemos además el estado de resultados correspondiente, acá debería decir, 2019. Vamos a ver, es un balance muy pequeño, fíjense que tiene efectivo, deudores por ventas, clientes, créditos, inventarios, existencias, estoy dando otras denominaciones, inventarios, lo mismo que existencia, bienes de cambio. Estas cuentas, que son las más líquidas, que están ordenadas por liquidez, corresponden a los activos de corto plazo, que llamamos activo corriente. En el activo no corriente o activo de largo plazo tenemos maquinarias y otros activos de largo plazo. La suma de estos dos rubros me da el total de activo no corriente. Activo corriente más activo de no corriente, acuérdense, esto es activo circulante de corto plazo, activo no corriente o de largo plazo, me da el total de activos. ¿Cómo está financiada esta compañía? Bueno, tiene proveedores o deuda comercial, tiene una porción de deuda, esa proporción tal vez sea una deuda financiera, pero la porción corriente es a corto plazo. Todo lo que es a corto plazo circulante lo llamamos total de pasivo corriente, pasivo circulante. Tenemos deuda a largo plazo, eso constituye, bueno, y otros pasivos no corrientes. Eso constituye el pasivo no corriente. La suma de pasivo corriente más pasivo no corriente me da el total de pasivo. Diferencia entre total de activo y total de pasivo es patrimonio neto, que acá está en una sola línea, llamada fondos propios. Bien. Vamos al estado de resultados. En el estado de resultados tenemos ingresos por ventas, menos costo de ventas, me da un margen bruto de 1933. Tenemos en una sola línea gasto de administración y comercialización, y esto obviamente podría estar separado. 1061 me da un EBITDA de 872. Que al EBITDA le restamos las depreciaciones en una línea. Acuérdense que esto, si yo lo tengo que buscar en la vida real, parte puede estar registrado dentro de los costos de ventas y parte tanto en los gastos de administración como los de comercialización. Lo pongo en una línea separada justamente para hacer la diferenciación entre EBITDA y EBIT. El resultado operativo de la firma es 633. La compañía paga intereses perdidos por la deuda y eso le da un earning before taxes, que sería un ingreso, es decir, utilidades antes de impuestos de 461. A eso le aplicamos el impuesto a las ganancias, llegamos a un beneficio neto de 322,60. Obviamente, este 322,60, ¿dónde está incluido? Está incluido dentro de acá, de esta línea de fondos propios, porque es la utilidad que obtuvo la empresa, ¿sí? Entonces sabemos que tiene esta utilidad. Fíjense que tenemos una columna que dice diferencia, ¿no? Este es un dato que ustedes podrían haber calculado. Yo lo que hice fue, dije, bueno, este es el saldo de cierre y le resto el saldo inicial o del año anterior y me da que, en este caso, al ser positivo, subió 29. Acá subió 108, acá cayó 244, es decir, esta columna de diferencia me dice qué pasó con cada uno de los rubros del activo, pasivo y patrimonio neto. ¿Sí? Y si aumentó, está en positivo. Si cayó, está en negativo. Entonces, ahora, lo que
me gustaría que ustedes hicieran como ejercicio, por lo menos yo lo voy a dejar esto en la... que lo vean a través de la pantalla, es determinar si las diferencias corresponden a una aplicación de fondos o a un origen de fondos, de acuerdo a lo que hemos explicado. Dijimos que todo aumento de activo es una aplicación de fondos. Lo contrario, toda disminución de activos es un origen de fondos. Desde el punto de vista de los pasivos y patrimonio neto, dijimos que todo aumento de pasivo o patrimonio neto es un origen de fondos y toda disminución de pasivo o patrimonio neto es una aplicación de fondos. Y el análisis está bien hecho, es decir, ustedes van a colocar acá, por ejemplo, el efectivo aumentó. Esto es un aumento de activo, diríamos que es una aplicación de fondos. ¿Sí? Cobro. Acá, 29. Y habría que hacer con el resto lo mismo. Si está bien hecho el análisis, entonces ahí tenemos que las dos columnas, tanto la de aplicación como la de origen de fondos, deberían ser iguales los totales. ¿Sí? Otra aclaración, fíjense que las diferencias están para los rubros, no para los subtotales, no para lo que es activo corriente, activo no corriente, total de activo, ¿sí? Porque ahí estaríamos duplicando la información. Entonces, yo les pido que se tomen ahora 5 minutos y traten de ver esto que están viendo en la pantalla, si es una aplicación de fondos o un origen. ¿Sí? Si tienen una hojita ahí a mano, yo lo que les pido es, por favor, que vayan estableciendo qué corresponde a cada uno de estos conceptos, a estas diferencias. Si es una aplicación o un origen, que lo piensen un minuto, ¿sí? Y lo retomamos en un ratito. Profe, ¿lo puede achicar un poquito? Sí, lo achicamos un poco, así lo pueden ver. Buenísimo. Esperen un poquito. Ahí están todas las diferencias, ¿sí? No. Vení acá.
Bueno, ¿estamos? Acá Nico pregunta que les dio 4.14, está bien, es 4.14 el valor que les da. ¿Están ahí? Sí, Sí. sí, profe. Bueno. Avanzamos un poquito. Yo lo que les pedí que trataran de determinar si esto era una aplicación o un origen de fondos, cada una de las variaciones. Entonces acá vimos, aumentaba, entonces era una aplicación de fondos. Acá también tendría que ser, entonces, aplicación de fondos. Se reducen las existencias, entonces esto es un origen de fondos por 2.44. Fíjense que ponemos el valor absoluto, no ponemos los signos. Los signos me indican si aumentó o disminuyó. Vemos que maquinarias, tenemos un origen de fondos por 34, lo mismo para otros activos de largo plazo, 20. Seguimos avanzando. Proveedores, hubo una cancelación de 107, entonces es un origen de fondos. ¿Es un origen de fondos? No, es una aplicación. Ah, bien. Aplicación. Una aplicación de fondos. Deuda a corto plazo, una aplicación de fondos. Deuda a largo plazo, tenemos también acá una aplicación de fondos. Y otros pasivos no corrientes, acá sí, un origen de fondos. Y por último, los fondos propios, que es un aumento de patrimonio neto, un origen de fondos, ¿sí? Con lo cual, si hacemos la sumatoria de ambas columnas, como bien habían indicado, les da 4.14, ¿sí? Fíjense que con esto solito ya armamos un estado de flujo de efectivo o un estado de origen de aplicación de fondos, ¿no? Primitivo, básico, pero es un estado al fin. ¿Dónde obtuvo la compañía los fondos? Fíjense, lo que hizo fue liquidó inventarios por 244. Hubo, o acá podemos saber, una baja neta por 34 de maquinarias. Profesor, Y en el, hubo un aumento, esperamos un poquito que termine la idea, ahora te escucho. Y hubo un aumento de los fondos propios de 82, como los rasgos más significativos. ¿Y con eso qué hizo la compañía? Bueno, decidió cancelar proveedores por 107, canceló deuda a largo plazo por 121, también lo hizo con el corto plazo por 49, le dio financiación a los clientes por 108, es decir, aumentó la financiación a la clientela, y por último, como los orígenes superaban al resto de las aplicaciones, lo que decidió es que el resto quedase en la caja, por eso aumenta la caja en 29. Fíjense otra cuestión, yo acá trabajé como fondos igual a recursos totales. Si yo hubiese eliminado, es decir, si yo no considero esta línea de efectivo, yo la saco de acá la diferencia, fíjense lo que ocurre con los totales. 4.14 de orígenes permanecen, pero ahora las aplicaciones son 3.85. Esto quiere decir que la empresa generó fondos por 4.14 y decidió aplicar 385. La diferencia justamente explica la caja. Por eso, generó más fondos que los que aplicó, por eso explica el aumento de la caja en 29. Ahora sí escucho la pregunta. no, era para avisar que están haciendo preguntas ahí en el chat.
que igual ya parece que entendieron. Bien, gracias. Chequeo eso. Acá Lautaro comentaba por qué el aumento del efectivo no es un origen de fondos. Claro, uno lo puede, uno dice aumenta la caja, lo veo como un origen de fondos. Lo que pasa es que acá estamos explicando que fondos es igual a recursos totales, entonces como la caja también es otro activo, al aumentar la caja es como que pensalo como que la empresa, la firma decidió colocar dinero ahí en la caja para hacer frente al giro común del negocio, ¿sí? Por eso después yo te dije que si yo elimino la línea de efectivo, lo que tenés es, hay mayor cantidad de orígenes de fondos que de aplicaciones, entonces como la empresa generó más fondos que los que aplicó, eso explica por qué aumentó la caja. Míralo desde ese punto de vista. ¿Estamos hasta acá? Sí, perfecto. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, fíjense entonces que con esto solito, está bien, es un caso simple, pero con una cosa, con un formato sencillo, armamos un estado de flujo de efectivo, ¿no? Yo podría decir, bueno, mira, todos los orígenes son estos, y los discrimino, y todas las aplicaciones son estas. Lo que voy a hacer ahora es, voy a abrir determinada información y voy a utilizar el estado de resultados para hacer más rico el análisis. Fíjense lo siguiente, hay por lo menos dos cuentas, una es maquinarias, la otra es fondos propios, que uno, esa información la podría abrir. Cuando digo abrir es hacerla, digamos, explicar los componentes del cambio, por qué ocurrió esta variación, si tengo información para hacerlo más analítico. Respecto a las maquinarias, fíjense que las depreciaciones que figuran en el estado de resultados corresponden a maquinarias, ¿sí? Esto lo estoy dando ahora como dato, corresponden a este rubro para hacer más sencillo el ejemplo. Entonces, yo lo que voy a hacer en una parte de la planilla, que está acá, fíjense, voy a tratar de explicar el pasaje del saldo inicial de maquinarias al saldo final de maquinarias, ¿sí? Entonces, supónganse que ustedes, acá estuviese todo vacío, yo digo, bueno, anda a buscar el saldo inicial de maquinarias. Lo voy a buscar al balance, son 2.264. ¿Y el saldo final cuál es? El saldo final es el que figura en el 2019, 2.230. Este movimiento, es decir, este aumento de maquinarias, perdón, nosotros teníamos acá una caída de 34, ¿no? Va a ser explicado básicamente por dos movimientos. Podría haber más movimientos, pero yo tengo como dato 1 la depreciación. La depreciación la voy a buscar al estado de resultados. Acá tenemos, ¿no? Depreciaciones, 239. Fíjense que yo quisiera justificar esta variación. Yo digo, tomá el saldo inicial, sumale las adquisiciones. Ese dato no lo tengo. Podría haber otro dato acá también, podría haber ventas, que tampoco lo tengo. Y le digo, restale las depreciaciones, porque eso es pérdida del valor, fue lo que perdió en el ejercicio. Ese total me da 2.025. Para llegar a 2.230, yo debería considerar que hubo compras o adquisiciones por 205. Pensé que ahí sí, cierra, le estoy explicando el saldo final de maquinarias. Las depreciaciones las voy a buscar en el estado de resultados. Si no estuviera en el estado de resultados en una sola línea, lo que tendría que ir es al cuadro de gastos y ver ahí cuáles son las depreciaciones del ejercicio. O puedo ir al anexo de bienes de uso y fijarme cuáles son las depreciaciones del ejercicio. Lo mismo que las adquisiciones. Acá lo saco por diferencia. Si lo estuviera viendo en un balance, iría al anexo de bienes de uso, por ejemplo, y vería cuáles fueron las altas. Así como las altas también podría chequear si hubo bajas.
Acá lo hacemos por diferencia. Y fíjense lo que ocurre, ¿no? Nosotros habíamos puesto en el primer análisis, las maquinarias pasaban de 2.264 a 2.230, es decir, que había habido una caída de 34, y eso lo pusimos como origen. Ahora tengo dos movimientos que explican la caída de los 34. Tengo adquisiciones por 205 y la depreciación por 239. La adquisición, es decir, la compra de nuevas maquinarias, obviamente es una aplicación. Entonces lo voy a poner en la columna de aplicación. Y la depreciación es un origen de fondos. Y ahora voy a explicar por qué. Fíjense que tengo aplicaciones por 205 y tengo orígenes por 239. Si yo tomo orígenes menos aplicaciones, me da los 34 de orígenes que tenían ustedes en el primer análisis. Es decir, que yo, colocando mayor información, haciendo más rico el análisis, estoy explicando lo mismo, nada más que en vez de decir las maquinarias generaron un origen de 34, yo estoy diciendo, en este periodo, la empresa compró maquinarias por 205 y tuvo un origen de fondos dado por la depreciación por 239. ¿Por qué decimos que la depreciación es un origen de fondos? Porque ustedes saben bien, que ya lo explicamos varias veces, en este beneficio neto, en el estado de resultados, las depreciaciones se están restando. Y dijimos que esto es un movimiento económico, no implica salida de dinero. Entonces, como para transformar el beneficio neto en algo más cercano a la caja, a ingresos de caja, lo que tengo que hacer es sumarle las depreciaciones. Al sumarlas, estoy haciendo un ajuste al resultado final, con lo cual es un origen de fondos. Para aquellos que son contables, también lo pueden ver de la siguiente manera. Cuando la firma hace el asiento de las depreciaciones, el registro es depreciaciones de maquinarias a depreciaciones acumuladas de maquinarias. Esas depreciaciones acumuladas, si bien están restando del activo, eso es por un tema de exposición. Es una cuenta de pasivo. Al aumentar el pasivo, dijimos que todo aumento de pasivo era un origen de fondos. Así que lo puedo explicar de las dos maneras. Vamos a hacer algo similar con la cuenta patrimonio neto. ¿Sí? Era fondos propios. Digo, anda a buscar el saldo inicial de fondos propios y le digo que vaya a buscar el saldo final de fondos propios. Acuérdense que la variación era 82, origen. Bueno, todo esto lo voy a tratar de explicar con lo que tengo a mano. Sabemos que la variación patrimonial, ahí interviene el resultado del ejercicio. Lo que pasó en el ejercicio, si fue una ganancia, va a sumar al patrimonio neto inicial, si fue una pérdida, va a restar. Como acá hubo ganancia, va a buscar este resultado. ¿Sí? Fíjense que yo quisiera justificar este saldo, yo tomaría saldo inicial de patrimonio neto, le digo, vale la ganancia. Si hubiese pago de dividendos en efectivo, le digo restáselos, y si hubiera emisión de acciones, le diría que lo sume, porque sería aporte de capital. Fíjense que, así como está la cosa, no me excedería el saldo final, con lo cual algo ha salido del patrimonio. Esta diferencia me da 240,60, entonces si yo considero que tiene que haber una disminución, hubo un pago de dividendos en efectivo, lo estoy sacando por diferencia, de 240,60. Y ahí sí justifiqué el saldo final. Entonces fíjense, el beneficio neto, como fue una ganancia, es un origen de fondos, entonces lo voy a poner en esta columna, y el pago de dividendos en efectivo es una aplicación de fondos porque implica salida de dinero. Queda lo mismo que ustedes habían puesto en el análisis inicial, es decir, un origen por 82. Pero ¿cómo lo estoy explicando ahora? Lo estoy explicando como que la firma tuvo un resultado
positivo, es decir, un beneficio de 322,60, y además decidió distribuir entre los dueños 240,60 en concepto de pago de dividendos en efectivo. ¿Estamos hasta ahí? Perdón, ¿me podrías volver a explicar por qué el beneficio neto de ganancia es un origen? Es un origen porque ganó dinero la empresa. Si hubiera sido una pérdida, sería una aplicación de fondos. Ok. ¿Sí? Si vos tenés ganancia, eso implica un origen de fondos. Si hubiese sido una pérdida, ahí es una aplicación, porque la firma tendría que ir a colocar dinero porque perdió. Claro. Sí, perfecto, gracias. ¿Estamos? Profe, perdón, las depreciaciones, ¿podría explicar de nuevo por qué el origen? Las depreciaciones dijimos que implican una cuenta de resultado negativo, es decir, que están restando en el beneficio neto, pero dijimos que era un movimiento económico, esto no implica una salida de fondos. Entonces, ¿qué tengo que hacer al beneficio neto? Lo tengo que ajustar. ¿Cómo lo ajusto? Le sumo las depreciaciones. Entonces, si la estoy sumando, se consideran un origen de fondos. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, antes de seguir avanzando con este caso, ¿sí?, y de armar el estado de flujos de efectivo, voy a continuar con el PowerPoint para ver cómo se arma cada uno de esos flujos de caja que mencionamos. Nosotros mencionamos 3 flujos de caja. Mencionamos el flujo de caja generado por las actividades de explotación, mencionamos el flujo de caja por las actividades de inversión y por último, el flujo de caja generado por las actividades de financiación. Bueno, acá teníamos las reglas mnemotécnicas. Actividades de explotación. Flujo generado por las actividades de explotación que tienen que ver con el negocio. Bueno, se arma de la siguiente manera. Partimos del beneficio neto. Como dijimos que este beneficio tiene restadas la cuenta de depreciaciones y esa cuenta no significa salida de dinero, se la sumamos. Esta sumatoria, algunos analistas la llaman generación bruta de caja. Para lograr esa generación bruta de caja, tuvo que realizar una inversión o desinversión, dependiendo del signo, en capital de trabajo, la compañía, ¿sí? Para lograr este resultado, ajustado por depreciaciones, la compañía tuvo que invertir o desinvertir en capital de trabajo. Capital de trabajo, ustedes van a ver más adelante, también es sinónimo de fondo de maniobra. Entonces, cuando ponemos acá movimientos del fondo de maniobra, nos referimos a la variación del capital de trabajo. Entonces, con estos 3 movimientos, básicamente, estoy explicando el primer flujo de caja, que es el de las actividades de explotación. Luego tenemos el flujo de caja de la inversión, que ahí tenemos todo lo que se refiere, ya sea aplicación de fondos u origen de fondos de los activos de largo plazo. Y por último tenemos el flujo de caja originado por las actividades de financiación. Acá tenemos todo el pasivo de largo plazo y todo el patrimonio neto. Recuerden que tanto el activo de corto plazo como el pasivo de corto plazo están acá en el de explotación, porque justamente la diferencia entre activo de corto plazo y pasivo de corto plazo es lo que llamamos capital de trabajo. La sumatoria de estos 3 flujos de caja es lo que llamo flujo de caja total de la compañía y me va a explicar la variación de la caja. Con lo cual, si yo al efectivo inicial le sumo el flujo de caja que surge de estos 3 flujos, ahí llego al efectivo final y estaría explicando o armando el estado de flujo de efectivo.
Bueno, este es el caso que estábamos viendo. Acá poníamos, nosotros lo sacamos por diferencia, pero el dato era que los dividendos repartidos ascienden a 240,60 y que no había ampliación de capital. ¿Estamos? Sí. Bien, vamos a volver entonces a la hoja de Excel para continuar el caso. Ahí lo están viendo, ¿no? El Excel. Sí, sí. Sí. Bien. Entonces yo voy a armar acá el estado de flujo de efectivo. ¿Sí? Y vamos a empezar por el primer flujo, que es el flujo de caja generado por las actividades de explotación. Entonces dijimos, partíamos del beneficio neto, del resultado neto, ¿no? Al ser acá una ganancia, obviamente va con signo positivo. Ahora sí interesan los signos. Esta es una ganancia, entonces es un origen, los orígenes van con signo positivo, las aplicaciones van con signo negativo. Al beneficio neto dijimos que lo teníamos que ajustar sumándole las depreciaciones. Entonces voy a ir a buscar las depreciaciones, que las puedo ir a buscar acá, cuando hice la justificación de maquinarias, o la voy a buscar al estado de resultados. Opto por esta última alternativa. Entonces, acá tengo un primer subtotal, lo puedo llamar, por ejemplo, generación bruta de caja. ¿Ok? Dijimos que para lograr esta generación bruta de caja, la empresa tuvo que aumentar o disminuir el capital de trabajo. Entonces, voy a ver qué es lo que sucedió con cada una de las cuentas integrantes del capital de trabajo, excepto caja. ¿Por qué no pongo caja? Porque justamente lo que quiero justificar es la variación de la caja. Entonces, voy a colocar las variaciones en el capital de trabajo. Lo voy a llamar cambio en deudores por ventas, creo que se llamaba así la cuenta. Entonces voy a ir a buscar qué pasó con los deudores, ¿sí? Deudores por ventas. Acá hubo una aplicación de fondos. Entonces, yo lo que voy a hacer es, le voy a colocar el signo menos. ¿Sí? Porque hubo una aplicación de fondos. Es decir, se le hizo o se le dio mayor financiación a la clientela. Voy ahora a ver qué pasó con los inventarios. Cambio en inventario. ¿Sí? En vez de poner cambio, pueden poner variación, pueden poner aumento o disminución, depende. Yo le pongo cambio porque no recuerdo ahora qué había pasado, si había bajado o había subido. Entonces le digo, anda a buscar, vamos a ver qué pasó con inventarios, es un origen, entonces va positivo. Fíjense que ya explicamos, efectivo lo dejábamos afuera, explicamos deudores por ventas e inventarios, que forman parte del activo corriente. Lo que tengo que hacer luego es explicar proveedores y deuda a corto plazo. Bien. Vamos entonces ahora, cambio en proveedores. Teníamos ahí que era una cancelación. Acá está, proveedores, ¿no? Voy a buscar que era una aplicación de fondos, entonces va con signo negativo. Y vamos a poner cambio en documentos a pagar. Vamos a ver cómo estaba documentos. Perdón, ahora después le cambio, es deuda a corto plazo. También es una aplicación de fondos.
entonces va con signo negativo. ¿Sí? Y acá ponemos, vamos a utilizar la misma cuenta, cambio en deuda corto plazo. Bien. Entonces tenemos acá, podemos hacer un subtotal. Es decir, que al ser negativo en 20, la suma algebraica de estas variaciones, quiere decir que para lograr esta generación de caja, la compañía tuvo que invertir 20 en capital de trabajo. Es decir, que el flujo de caja, actividades de explotación, es de 561,60 menos 20, es decir, 541,60. Tenemos el primer flujo armado. Vamos ahora al flujo de caja generado por las actividades de inversión. ¿Sí? Ahí tenemos que explicar qué sucedió con los activos de largo plazo. ¿Sí? Los activos de corto ya están explicados. Dijimos que este activo quedaba fuera, este y este ya está explicado. Lo que tengo que explicar en la parte de inversión es maquinarias y otros activos de largo plazo. Entonces, ustedes saben, cuando hicimos el análisis de maquinarias, que había adquisiciones por 205. ¿Sí? Fíjense que las depreciaciones ya las tuve en cuenta acá cuando armamos el flujo de explotación. Ajusté el beneficio neto tomando las depreciaciones. Entonces, esta parte ya está justificada. Esto ya está justificado. Me falta justificar esto que va en el flujo de caja de inversión. Entonces, acá voy a poner adquisición de maquinarias, y como se compró, es una salida de fondos, le digo, anda a buscar los 205. Y me queda por explicar la otra cuenta de activo de largo plazo, que es otros activos de largo plazo, que era un origen de 20. Entonces vamos a poner cambio en otros activos de largo plazo. Como era un origen, vamos a buscar ese valor acá en las columnas, ¿no? No tienen signo, 20. Entonces, fíjense que me queda que el flujo de caja generado por las actividades de inversión es de menos 185. Y vamos al último flujo de caja. Flujo de caja generado por las actividades de financiación. Entonces acá lo que tengo que explicar es todo lo que es deuda de largo plazo, es decir, pasivos de largo plazo, y lo de patrimonio neto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con los pasivos de largo plazo? Tuvimos cambio en la deuda de largo plazo. Como hubo una cancelación, es una aplicación de fondos. ¿Está? Es una aplicación de fondos 6 por 121. Y con los otros pasivos de largo plazo, lo que ocurrió fue un origen de fondos, entonces va a ir con esos, porque lo habíamos puesto en la columna de la derecha, acá. Había aumentado, quiere decir que le dieron fondeo a la firma. Ya expliqué lo que es pasivos, me falta fondos propios, pero ustedes se acuerdan que habíamos hecho esta desagregación de los fondos propios y el beneficio neto ya lo habíamos explicado. Esto ya está explicado en el flujo de caja
generado por las actividades de explotación. Está acá puesto. Entonces, lo único que me falta explicar del patrimonio neto es este movimiento, que es el pago de dividendos en efectivo. Lo vamos a colocar acá en el flujo de caja de las actividades de financiación. Entonces vamos a poner pago de dividendos en efectivo. Entonces va con signo negativo porque es una aplicación. Y lo tenemos acá, 240,60. Con lo cual tenemos flujo de caja, actividades de financiación, sumamos esos tres movimientos, da 327,60. Entonces, variación de la caja, que es igual a flujo de caja de la firma, hacer la suma de los tres flujos. Este flujo de caja de las actividades de explotación más suma algebraica, ¿no? Flujo de caja de las actividades de inversión y flujo de caja de las actividades de financiación. Nos dio 29. Es justamente lo que queríamos hallar. Esto es la variación de la caja. Ustedes ven acá, nos dio 29 positivo, que es lo que aumentó la caja en el periodo. ¿Sí? Entonces yo tengo acá saldo inicial de caja, vamos a buscarlo en el balance, $139, variación de caja explicada por los tres flujos de efectivos, llegamos al saldo final de caja. $168, que podemos verificar, con lo cual sabemos si está bien hecho, es el saldo final que aparece en el estado de situación patrimonial. Entonces, una vez que tengo esto, fíjense que podemos hacer otra lectura ahora, ¿no? Y por eso decimos que es el estado más dinámico de la información contable que presentan las compañías. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucedió en este periodo con esta compañía? Bueno, lo que podemos decir es que la compañía tuvo una generación bruta de caja de 561,60. ¿Eso cómo lo logró? Bueno, lo logró porque tuvo beneficios y además en ese beneficio estaban detraídas depreciaciones que son muy importantes. Fíjense que el monto es muy importante si lo comparo respecto, es casi un 80% del beneficio neto. Entonces, esto es lo que generó como caja la compañía, más allá del problema de lo devengado, ¿no? Para poder lograr o alcanzar esta generación bruta de caja de 561,60, ¿qué hizo la empresa? Invirtió en capital de trabajo 20. ¿En qué consistió esa inversión en capital de trabajo? Bueno, fíjense, lo que hizo fue, le dio más financiación a los clientes por 108, canceló deuda comercial por 107 y canceló deuda de corto plazo por 49. Pero parte de esas aplicaciones las fondeó con reducción de los bienes de cambio. En total, hacen un movimiento de una inversión en capital de trabajo de 20 para sostener esta generación bruta de caja. Con lo cual, el negocio generó 541,60. ¿Qué fue lo que hizo la empresa con esa generación de caja por parte del negocio? Bueno, lo que hizo fue, decidió comprar maquinarias, 205, y parte de eso lo fondeó también con el desprendimiento o la venta de otros activos de largo plazo. Como todavía le quedaba dinero, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, la empresa decidió pagar deuda de largo plazo por 121 y además le pagó a los accionistas en concepto de dividendos en efectivo 240,60, previo a haberse hecho de fondeo en el largo plazo por 34. Eso lo que determinó fue que le quedara un sobrante de 29 que decidió
con lo cual decidió aumentar la caja o explica por qué la caja aumentó en 29. ¿Estamos? Sí. Sí, perfecto, profe. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? No, por mi parte no. No, todo claro. Fíjense, voy a compartir de nuevo, porque alguno podría haber pensado esto. Voy a compartir de nuevo la planillita de Excel. Fíjense que a alguien podría haber dicho esto que tenemos acá dentro del capital de trabajo, ¿sí? El cambio de la deuda en corto plazo, alguien podría haber dicho, bueno, esto corresponde, por ejemplo, a la porción corriente, me refiero a la porción que vence dentro del año de la deuda de largo plazo. Entonces, el cambio que podríamos hacer es, en lugar de colocarlo acá como capital de trabajo, podría ponerlo con el mismo signo, obviamente, porque sería una aplicación, porque estoy reduciendo la deuda correspondiente al corto plazo, lo podría poner dentro de las actividades de financiación. Es decir, es una reubicación de ese concepto, pero, digamos, no afectaría el análisis integral, ¿sí? Ese es un tema de reacomodamiento de una partida en particular si tuviéramos más datos. Fíjense que lo que acabamos de ver es, a través de los tres flujos de caja, tratar de justificar la variación de la caja, ¿no? Es decir, tenemos flujo de caja generado por las actividades de explotación, flujo de caja generado por las actividades de inversión y el flujo de caja generado por las actividades de financiación. Podríamos ver lo que sería una perspectiva más financiera, pero no los quiero, digamos, seguir castigando con este tema. Entonces prefiero que ustedes primero vean este tema, van a hacer la parte práctica. Voy a tratar de, creo que lo va a dar Gabriel el tema, voy a tratar de hablar con él como para que siga un poco la misma línea, porque hay distintas formas de observar lo que se llama flujo de efectivo, ¿no? Entonces, no quiere decir que uno esté bien o esté mal, sino son distintas formas de enfocarlo. La cuestión es que nosotros nos demos cuenta cómo, ante cambios entre dos estados de situación patrimonial, yo puedo tratar de expresar en palabras qué fue lo que sucedió en ese periodo de la manera más directa y simple posible, que fue el caso que examinamos. Yo les voy a subir el PowerPoint, si ya no está subido, y además este caso en particular, como para que ustedes después lo puedan ver con un poquito más de detenimiento, y recuerden que el próximo miércoles van a tener la práctica de este tema. Perfecto, gracias. Genial, profe. Bueno, Gracias. Espérenme un chiquito. Dos cuestiones. Vamos a dejar acá, porque miren cómo los aprecio a todos ustedes, porque yo soy hincha de River y está jugando mi equipo en estos momentos. Entonces, los de Boca no, los de Boca van a estar contentos porque lo van a poder ver, creo que empieza un poquito más tarde, así que los voy a dejar, sí, ahí me pone Gonzalo que va 1-1, apenas pude ver un poquito. Los de Boca van a tener más tiempo y lo van a poder ver completo, así que lo que les voy a decir es, vamos a dejar acá, si alguno de ustedes ya empieza a considerar lo que va a ser el fin de semana, y nuevamente los saludo para el día de la primavera, que es el día de los estudiantes, es decir, es su día.
Cualquier duda, chicos, me la hacen llegar vía mail o a través del grupo de WhatsApp. ¿Estamos? Buenísimo, gracias, Bien, profe. Muchísimas gracias. Feliz día nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias, profe. No, muchas gracias.